y último momento de A24, Sergio Massa se transformó en el ministro de Economía y bajo su órbita Producción y Agricultura. Estamos trabajando desde la Casa Rosada con Rosario Ayerdi. 1 hora y cuarto de muchas definiciones, pasaron reuniones importantes y trascendentes. Una de ellas, la más importante tal vez, el comienzo, la primera con Silvina Batakis, la segunda con Daniel Scioli y el anticipo que hizo Rosario a propósito de este título, donde Massa se transforma en el ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Rosario. Sí, y agregamos información, Paulo, porque también, además que unifica los ministerios y se va a hacer cargo de esas áreas, se va también a hacer cargo de las relaciones con los organismos internacionales. Claro. Por eso la salida de Gustavo Vélez, bilaterales y multilaterales de crédito. Por eso se dio la renuncia de Gustavo Vélez finalmente. No solamente se unifican los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura para hacerse cargo, sino que también queda a cargo de las relaciones con todos los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. Bueno, este es otro dato de mucha importancia y por eso esa renuncia de Vélez, más allá del fastidio que hubo en esa reunión matutina con Silvina Batakis, ministra de Economía en aquel momento, ¿no? Sí, y también un dato para agregar que informan oficialmente es que Sergio Massa va a quedar a cargo de este nuevo rol a partir de que se resuelva su alejamiento de su banca. Es decir, pensemos que ahora hay unos pasos burocráticos que se le tiene que aceptar la renuncia y después asumir, por lo cual es un hecho que Sergio Massa está en comunicación y estuvo incluso ayer en comunicación con el Gabinete Económico, con Silvina Batakis trabajando, están trabajando en el área económica, pero oficialmente primero tiene que renunciar a su banca. Rosario. Para asumir el Ministerio de Economía. ¿Renuncia a la banca o licencia? No, renunciás. Renuncia de su banca. Bien. En realidad, te digo, oficialmente lo que se dice es hasta tanto se resuelva su alojamiento de su banca. El alojamiento de su banca. O sea, Bueno, a ver, vamos a corregir un poquito la comunicación con Rosario. Además, la importancia que tiene que ser presidente en diputados Claro. de la Cámara. Claro. Y había distintas especulaciones, algunos hablan de Cilia Moró. Igualmente, vuelvo a insistir, en un país donde el acento está en lo económico, el resto es una inquietud nuestra, pero por supuesto que la noticia importante tiene que ver con el nombramiento, adelantado ya en el día de ayer, ratificado en el día de hoy, de Massa, pero atención, producción antes Scioli, agricultura antes Domínguez, bajo la órbita, y todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales antes Vélez, todo bajo la órbita de la misma persona que Sergio Massa. Por eso, ministro de Economía, Producción y Agricultura. El comunicado de la Casa de Gobierno, que hace algunos momentos se emitió, dice textualmente lo siguiente. El presidente Alberto Fernández decidió reorganizar las áreas económicas de su gabinete para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión. En ese sentido, se unificarán los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, incluyendo además las relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. El nuevo ministerio estará a cargo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, a partir de que se resuelva su alejamiento de la banca, que es lo que contaba justamente de Rosario. Déjame que sume, la tenemos a Rosario Ayerdi, pero también a Ramón Indart, con toda información ellos, pero con la información precisa y antes que ustedes estuvieron aquí en A24. Ramón, ¿cómo estás? Sumate, por favor. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Pablo, Javier? ¿Cómo andan? Bien, bien. Un gusto saludarte. Bueno, Rosario nos traía el anticipo de 6 y 2, 6 y 3 de la tarde, de Massa asumiendo economía, producción y agricultura. Y marcábamos esos casilleros que eran de Batakis en su momento, de Scioli en su momento y de Domínguez en su momento. Bueno, y ahí te voy sumando algunos datos. Ahora lo que hay que saber es quién acepta quedarse en ese casillero por debajo de Massa. Claro. Que, por ejemplo, la gente de Julián Domínguez lo que me está diciendo ahora es nosotros seguimos en el cargo hasta tanto Sergio Massa considere lo contrario, pero queremos seguir. La gente de Moroni, si bien no están dentro de esa estructura, me dice, nosotros nos queremos quedar. Habrá que ver qué dice Daniel Scioli, que hace 40 días estaba encima de Massa y hoy está por debajo. Me parece que el día obviamente no terminó y ahora, más allá de lo estructural, concuerdo, Pablo, lo que vos dijiste, que es lo importante es que acá estás unificando
las áreas clave en torno a una sola persona. Ahora hay que empezar a mirar los nombres propios, quién se queda, quién se va, y acá la última palabra evidentemente la va a tener Massa después de lo que fue la reunión con Cristina en el Senado. Claro, está Rosario también. Sería bueno, no sé si ya esta información está, si quedan esos ministerios, pero como ministerios bajo la órbita de Economía, si quedan como secretarías, porque el rol, Massa sería ministro de Economía, de Producción y de Agricultura, nada más y nada menos. O sea, asumiendo esos roles y tal vez como planteas vos, Ramón, con algunos que pretenden quedarse, pero sabiendo que tal vez ya no tienen la calidad de ministro, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso hay que ver, Rote, te escucho del otro lado, pero hay que ver qué nombre propio queda y qué nombre propio se va. Claro. Quiénes se quieren quedar hasta último momento, y me parece que esto se define hoy. A ver, Rosario. Recordemos que Sergio Massa puso condiciones para asumir, que tienen que ver primero con ser un superministro, y esto se deja en la unificación de esas carteras. Pero lo otro es, obviamente, que ahora, al tener este nombre, va a haber una Secretaría de Producción seguramente, una Secretaría de Agricultura. Ahora, no creo que los ministros actuales, sobre todo pensando en Daniel Scioli, pero también en Julián Domínguez, acepten bajar el rango no solamente a secretario, sino que estar bajo la órbita de Sergio Massa. Me parece que vamos a ver una Cristina Bataglia que quizás sí quede en el área de Secretaría de Hacienda, pero un Daniel Scioli que dé un paso al costado, sobre todo. Exacto. Sí, Ramón. Sumo un dato, sí, que es clave, me parece. A mí recién unos que ahora con Massa, que entraron con Massa, en algunas áreas me dijeron, por ejemplo, que sería lógico que el Banco Central cambie de nombre, que Miguel Pérez se va a tener que mover. Claro. Hay que ver si eso se confirma. Y después Marcó del Pont, bueno, a mí me lo ponen en duda, como que Marcó del Pont se alineó, pero el día todavía no terminó. Pero me dicen, Marcó del Pont se alineó, Pelle me parece que va a tener que tener una puerta de salida. Claro, bueno, eso es de suma importancia, Banco Central, porque en algún momento se especulaba con que Massa quería tener en la botonera Banco Central. Hoy PESE tomó una medida, porque subió la tasa, la llevó de 53 a 61%. Algunos previendo algún tipo de modificación, hicieron anuncios y por las dudas. Ahora después habrá que ver entonces, para vos, para prestar atención, AFIP y Banco Central, aunque ves AFIP más sólido y Banco Central más en duda. Sí, exactamente. Y después, ¿quién se alinea con Massa en las cuestiones? A ver, si los organismos, el vínculo con los organismos bilaterales, con de crédito y demás, quedan bajo la órbita de Massa. Bueno, la relación con el Fondo Monetario, todos, ¿sigue o se va? Claro. Resistió la salida de Guzmán, ahora Massa lo va a querer adentro o afuera, porque Vélez se va, porque también tenía otros intereses con los Estados Unidos que evidentemente Sergio Massa quiere unificar. Por eso me parece que hoy en día va a ser fundamental ya empezar a ver nombres propios después de la estructura de cómo se modificó. Ahora, Ramón. Sí, Javi. Con este panorama, y le pregunto también a Rosario, por supuesto, porque el comunicado que emite el gobierno respecto de las áreas que también va a tener, que es las relaciones bilaterales, unilaterales, internacionales y demás, lo lógico, uno supone, es que Daniel Scioli no continúe. Es que ahí, entendiendo de lógica, también te imponeo, Ro, si vos ves la historia de Daniel Scioli, Scioli no rompe. Ahora, se fue de Casa Rosada con una cara sí, por eso. Que evidencia que en algún momento Scioli va a decir, ¿para qué me trajiste? Y bueno, que se encargue otro. Claro. Yo creo que sería lo lógico. Ahora, en la mente de Scioli solo lo entiende Scioli, ¿no? Exacto. ¿Qué decías, Rosario? Sí, no solamente ¿para qué me trajiste?, ¿no? Un mes atrás, recordemos a Alberto Fernández pidiéndole, por favor, a Daniel Scioli que se vuelva de Brasil para que asuma como ministro de Producción. Pero además, no solamente si quiere o no quiere estar bajo la órbita de Sergio Massa, porque tiene una pésima relación personal, sino que también Sergio Massa tiene el resto de los lugares de este Ministerio de Producción, que obviamente hoy responden a Daniel Scioli, por lo cual Daniel Scioli pasa a ser un secretario raso simplemente sin el manejo de una secretaría de producción. Es muy difícil ver en ese rol al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, y me parece que va a ser difícil también viéndolo aceptar otro cargo, incluso volviendo a Brasil,
Claro. Que Alberto habló con Alberto Fernández, que Alberto Fernández le dijo que tenía esa puerta abierta y que ahora en estos momentos está evaluando. Sí, bueno, no es un tema menor, porque no es, me voy de la embajada, vuelvo, me vuelvo a la embajada otra vez, a ver puede ser a otra embajada, pero digamos, con esta situación. Donde hay un hueco. La producción la va a tener a cargo Massa. El 2023. Para las relaciones internacionales no tiene mucho espacio Scioli, teóricamente. No, y además, como dicen Ramón, y corregimos un poquito lo de Rosario, tenemos una dificultad. Una cosa es quedar bajo la órbita. En esta Argentina que desperdició tanta energía con el tema que si es ministerio, que si es secretaría. Entonces ya si te ponen de secretario de algo, es como que sos uno de segunda o tercera línea. Y estamos hablando de dos presidenciables de hace unos años atrás. Sí, nada más y nada menos. Sí, Ramón. Y un dato no menor de rosca casi interna. En el pago chico de Massa, donde Massa quiere a Malena Galmarini de candidata a intendenta, Scioli quería jugar con el actual intendente, que es Zamora. Claro. Entonces, acá se va a sumar todo, lo grande y lo chico, todo está por resolverse, y hoy Scioli, obviamente, si es una partida de truco, tiene un ancho falso y el ancho de espada lo tiene Massa. Exacto. Aguardame medio segundo porque vamos sumando a todos nuestros compañeros. Lo suma Pablo Vinocur, que hoy había anticipado también que era el día, sí o sí, que no había lugar para esperar viernes, sábado, domingo. El gobierno confirma el tema de Massa como ministro de Economía, Producción y Agricultura. Y estamos muy atentos sobre Batakis, estamos muy atentos sobre Scioli, estamos muy atentos sobre Moroni. Muchos acá nos dicen que Moroni sigue y que no habría ningún tipo de inconveniente. Pero le quiero preguntar a Pablo la última información que está manejando también. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Pablo Vinocur. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien. Un gusto saludarte. Bueno, el título confirmado y fuerte es Massa superministro, con 3 áreas tan delicadas y tan fuertes como economía, producción y agricultura. Massa superministro con todas las áreas vinculadas al desarrollo económico de la economía real a su cargo. ¿Qué falta terminar de definir? Que no está contemplado en el anuncio. Los organismos descentralizados, es decir, AFIP, Banco Central, que es autónomo. ¿Qué pasa también con el área de la energía? ¿Sí? Ya pensando en lo que son los ravioles del Estado. Y Massa acaba de tener un pequeño contacto con acreditados de la Cámara de Diputados y acaba de anunciar que el diagrama final de lo que va a ser su gabinete económico lo va a hacer y lo va a anunciar recién el día lunes. Eso lunes. Exactamente. El lunes Massa anunciaría su gabinete económico. Es decir, que tiene 3 días para terminar de alinear distintas fuerzas y expectativas dentro del Frente de Todos, que es poco. Bueno, lo que anticipa Pablo es muy importante. Porque yo siempre considero lo mismo. Vamos de lo importante a lo que es importante, pero que puede tener un tiempo. En este caso vos ya tenés la estructura confirmada. Ahora después va llenando los casilleros. Le quiero preguntar a los 3 qué información están manejando con relación a la señora Silvina Batakis, porque hoy estuvo largo tiempo con el presidente, dejó la renuncia a su disposición, por supuesto que ya esa renuncia fue absolutamente aceptada y ya no es más ministra. Pero ¿qué futuro tendría? ¿Alguna secretaría? ¿Algún cargo? Arranco con vos, Rosario. ¿Qué sería el futuro de Batakis? Y lo que habló con Alberto Fernández es que se pueda quedar bajo el área de la Secretaría de Hacienda, porque en estos días Sergio Massa y Silvina Batakis estuvieron constantemente en contacto. Incluso las medidas de ayer de Silvina Batakis y las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos estuvieron seguidas muy de cerca por Sergio Massa. Incluso nosotros contamos la semana pasada que Sergio Massa había estado en la Casa Rosada organizándole la agenda internacional a Batakis, por lo cual Alberto Fernández ofreció continuar en la Secretaría de Hacienda. Hay que ver, obviamente presentó la renuncia como ministra, se tiene que sentar de vuelta con Sergio Massa en las horas para ver si continúa en este cargo, porque sobre todo ya hicieron la presentación formal en Estados Unidos. Bueno, a ver si podemos confirmar, porque hay ya otra información que mueve otra ficha. Pablo lo venía diciendo. Tenemos AFIP y tenemos Banco Central. En AFIP, la señora Marcó del Pont. La señora Marcó del Pont podría dejar ese cargo, ir en reemplazo del cargo que tenía Gustavo Vélez. ¿Hay alguna información con relación a esto? Pablo o Rosario, porque tal vez es uno de los casilleros que ahí tenemos, Su
durante toda la jornada sonó que Mercedes Marcó del Pont corría el mismo destino que Batakis, que inminentemente iba a presentar su renuncia. Después, en realidad, como Batakis o como Beri, ¿no? Digamos que directamente la presentó indeclinable. Bueno, eso fue mutando durante el transcurso de las horas y hoy lo de Mercedes Marcó del Pont, por lo menos a esta hora, quedó en stand-by, por lo menos esta es la información que yo tengo. Bueno. De todos modos, es un casillero fundamental. Y, a ver, Sergio Massa lo que pidió como condición para asumir fue: quiero que todas las renuncias de las áreas vinculadas a la economía estén a disposición. Claro. Y ahí vas definiendo y manejando, ¿no? Es evidente que esto pase. Pablo, déjame confirmar lo que adelantábamos recién. Silvina Batakis se queda en el Ministerio de Economía. Sergio Massa confirmó que la continuidad de Silvina Batakis, hay que ver si finalmente queda como secretaria de Hacienda, pero Sergio Massa la quiere en el Ministerio de Economía. Lo que en sí dejaría la FIP es Mercedes Marcó del Pont. Claro. O sea, Batakis dentro de la estructura, por debajo de Sergio Massa, formando parte de lo que es su gente y su gabinete, y atención, Marcó del Pont dejando a FIP, algunos dicen camino a lo que hacía Gustavo Vélez, pero también dejando vacío un casillero de suma importancia como es la FIP, nada más y nada menos, ¿no? Y otro comunicado de prensa acaba de anunciar: el presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia a Gustavo Vélez y nombra en su lugar a Mercedes Marcó del Pont. Ahí está. Último momento, atención señores, otros casilleros, movimientos permanentes en el gobierno. Noticia de último momento que nos trae Rosario Ayerdi. Cambio en la FIP. Rosario. Así es, porque finalmente Mercedes Marcó del Pont, la titular de la FIP, deja este lugar, seguramente va a ser ocupado por un hombre de Sergio Massa, y a partir de ahora se va a ocupar de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que hasta ahora es ocupada por Gustavo Vélez y que ahora también va a pasar a depender de Sergio Massa. Bueno, hagamos un repaso con todos los compañeros. Rosario, tenemos Batakis, ya no es ministra de Economía, pero permanece dentro del gabinete y va a trabajar con Massa. Así es. El gabinete de Economía, no el gabinete nacional. Daniel Scioli estuvo reunido con el presidente, no tuvimos una información oficial, pero sabemos que su ministerio está bajo la órbita de Massa. Daniel Scioli sale del gabinete. Domínguez sale del gabinete. Domínguez deja de ser ministro de Agricultura, por lo cual hay que ver si Sergio Massa finalmente quiere gestar para un funcionario de él o quiere Julián Domínguez, pero es una figura que ya venía siendo cuestionada. Claro, y después tenemos la salida, renuncia espontánea de Gustavo Vélez, y ese casillero pasa a ser cubierto por la señora Marcó del Pont, que hasta ahora era la titular de AFIP. Así es, la titular de AFIP pasa a ocupar dentro del Ministerio de Economía el cargo que ocupaba Gustavo Vélez, y Claudio Moroni queda ratificado como ministro de Trabajo. Por estas horas, trabajo no significa economía, esto es lo importante, y Claudio Moroni queda ratificado entonces también. Perfecto. Pablo, vos qué decías, porque anticipó Rosario este tema que vos también venías insinuando sobre dos casilleros muy sensibles, como son AFIP, que ya está descubierto porque se fue la señora Marcó del Pont, y el Banco Central. Ya sumamos a Javier Calvo en un segundito. Sí, Pablo. Sí, el casillero fuerte que queda ahora es el Banco Central, que es una de las grandes incógnitas. La pregunta es si Miguel Pérez podría llegar a trabajar bajo la órbita de Sergio Massa o no. Lo que tuvimos hoy fueron algunas señales claras respecto a algunas políticas que tomó el Banco Central que podrían ir en una dirección similar a la que venía planteando Sergio Massa, ¿no? Claro. Que ver con la suba de tasas de interés. La pregunta es si estas dos personas van a poder convivir o no van a poder convivir. Recordamos que el Banco Central es un organismo que tiene autonomía, según la ley, y que Pérez es un hombre del riñón de Alberto Fernández, es un hombre muy cercano a Alberto Fernández. De nuevo, hay que ver si va a poder quedarse en el cargo o si entra dentro del paquete de los que tienen que ser desplazados para que Sergio Massa pueda tener el lugar que él pidió para poder aceptar este puesto. Rosario, digamos dónde no hay movimiento.
porque estamos hablando de un área muy sensible como es la económica, pero hoy a la mañana se especulaban con otras modificaciones, otros cambios que hoy no tienen ningún tipo de sentido, porque seguimos con Mansur, seguimos con Cafiero, seguimos con Guado de Pedro, o sea que todo eso está absolutamente claro y ahí no hay ningún tipo de problema. Sí, me parece que no tenemos que mirar al área política, justamente. Claro. En otros momentos de crisis de la alianza del Frente de Todos, sobre todo de sus socios principales, como Cristina Kirchner y Alberto Fernández, estuvieron muy fuertemente cuestionados. Un Juan Mansur que a mí me aseguran que sigue como jefe de gabinete, que esto lo que significa es que no va a haber otros movimientos dentro de la estructura actual. ¿Qué significa esto? No va a haber movimiento en Cancillería, no va a haber movimiento en Interior. Todas las miradas apuntan al área económica y me parece que los tres socios del Frente de Todos se pusieron de acuerdo en que esa reestructuración que necesitaba el gobierno, ese es el aire que necesitaba el gobierno de Alberto Fernández para continuar con la gestión del próximo año y medio. Claro, esta es lo que marca Rosario, es muy importante. Área económica. No toca el área política. Lo que sí tenemos, un cambio sustancial, porque cuando ponemos la palabra superministro, no solamente está vinculado porque alguno puede referirse al nombre de Massa, sino que la función se amplía mucho más, porque tenemos ministro de Economía, pero que absorbe dos ministerios, nada más y nada menos que el de Producción, que tenía al señor Culfas en un momento, después a Daniel Scioli, y el de Agricultura, donde Domínguez hace 2 o 3 días estaba al frente de la negociación con el dólar soja, y además es otro nombre relevante dentro de lo que vendría a ser el justicialismo, ¿no? Sí, y pensemos también que eran nombres políticos importantes. Claro. Llegaron al gabinete para darle volumen político. Claro. Con Aníbal Fernández, por ejemplo, ¿no? Se decía que era un gabinete que necesitaba volumen político. Bueno, tuvo un volumen político. También con Juan Mansur. Ahora esos funcionarios quedan desdibujados de esta nueva estructura. Sergio Massa es obviamente el socio más importante del Frente de Todos después de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se queda con estas áreas, por lo cual vuelve el gabinete, me parece, a funcionar con esta mesa de diálogo que se había roto, por la cual ahora están todo más coordinado entre tres socios. Hay que ver qué es lo que pasa porque hay gobernadores y demás que piden participar en esta mesa de diálogo. Ahora, me parece que mientras funcionen estos tres socios ya política y económicamente tengan un rumbo definido y concreto hacia dónde ir, el resto de que se especulaba anteriormente, que se necesitaba volumen político, que se necesitaba otros funcionarios, queda descartado. Exacto. Bueno, Pablo, dentro de lo que es esta botonera grande que pasa a manejar Sergio Massa, vos planteabas lo de AFIP, que habrá que ver quién entra en lugar de Marcó del Pont, porque sabemos que Marcó del Pont sale y suple a Vélez, pero falta llenar ese casillero. Atentos al Banco Central, y algunos especulaban también con el Banco Nación, donde, como bien planteaba Rosario, en esto que está loteado, tenemos distintas opiniones. Por ejemplo, el señor Lozano, que ha sido muy crítico de las últimas medidas del gobierno. Pero tendríamos que ver también quién va a AFIP, nada más y nada menos, que será alguna persona de extrema confianza de Massa, ¿no? Por eso te reitero, Pablo, la información que planteó Sergio Massa en la Cámara de Diputados, que el lunes va a anunciar su gabinete económico y claro, en ese sentido va a incluir a la AFIP. En este instante hay una duda respecto a lo que acaban de anunciar de Mercedes Marcó del Pont, porque dicen que Mercedes Marcó del Pont va a pasar a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos, ¿no?, que manejaba hasta ahora Gustavo Vélez. La pregunta es, ¿esta secretaría va a quedar bajo la órbita de Sergio Massa o queda por afuera? Claro, yo tenía entendido, ahora vamos con Rosario, porque lo quiero sumar a Walter Brown, nuestro compañero en El Cronista, que eso queda bajo la órbita de Massa. Y bueno, no sé si será con Marcó del Pont y arriba la supervisión general de Massa. Dame medio segundo, querido Pablo. Walter, en la redacción del Cronista, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Pablo? Muy bien, por Bien, un gusto saludarte. Bueno, hablábamos hoy de esta noticia de último minuto que tiene que ver con la confirmación de Massa superministro en muchas áreas muy importantes, todas muy económicas, pero también planteábamos que fue un buen día para los mercados, para los bonos, para las distintas categorías de dólar. ¿Qué análisis económico hacemos en la previa de algo que después se confirma y es Massa superministro? Mirá, obviamente que hubo una muy buena recepción del sector financiero ya, simplemente con la versión de que Massa iba a asumir el cargo.
hubo mejoras en los títulos públicos, también hubo un retroceso en las cotizaciones de los diferentes tipos de cambio, con lo cual la expectativa era muy alta y bueno, esta confirmación seguramente va a generar que mañana también el mercado salude el cambio que se está generando en el gobierno. Esto hace bajar también el riesgo país y es importante el que nosotros llamamos dólar de las empresas, ¿no? Más allá de la psicosis que hay cuando tenemos este tipo de corridas con el dólar blue. Ese dólar empresa hoy tuvo una baja pronunciada, ¿no? Sí, casi 8%, 7,7% cayó el dólar contado con liquidación, que es el que utilizan las empresas para dolarizar sus ingresos. También el dólar blue registró un retroceso de más del 3%. Evidentemente hubo todo un movimiento en el mercado financiero que esperaba noticias no solamente noticias de lo económico, sino con un fuerte cariz político, como tiene esta decisión del gobierno de unificar 3 áreas y de poner a Sergio Massa al frente, ¿no? Sin duda. Bueno, cuando hablamos de este tipo de superministerio, economía, producción y agricultura, con lo que significa agricultura en este momento, cuando también hay una gran expectativa por lo que pueda liquidar el campo, porque algunos hablaban de 2.000 y otros con mayor influencia decían, no, esa cifra es muy baja y se va a terminar liquidando aún más. ¿Esta medida ya está en funcionamiento? ¿Hubo algún movimiento, Walter, o todavía nada? No todavía, pero sí claramente lo que implica la unificación de las 3 carteras bajo la órbita de Sergio Massa es poder precisamente administrar el flujo de divisas que tiene la Argentina, ¿no? Claro. Por un lado, los que la generan, que es el sector agropecuario, básicamente son los agredores los que están abasteciendo a las reservas del Banco Central. Por otro lado, el Ministerio de Producción, que es donde llegan los pedidos para poder abastecer a los diferentes sectores que necesitan importar insumos. Entonces, esa unificación de las 2 áreas más el Ministerio de Economía es la que da otro cariz a lo que va a ser la política monetaria hacia adelante. Habrá que ver finalmente qué es lo que pasa con el Banco Central, ¿no? Que hoy, en este momento, es el gran interrogante que está abierto respecto del futuro, ¿no? Walter, te mandamos un abrazo y a todos los chicos ahí en El Cronista. Muchas gracias, ¿eh? Un gran abrazo, Pablo. Walter Brown, desde El Cronista. Lo sumamos a Javier Calvo para ir haciendo un análisis de todos estos anticipos que nos trajeron nuestros compañeros y Rosario Ayerdi desde la Casa Rosada. Hola, Javi. ¿Cómo estás, Pablo? Hace 2 o 3 ministros que no nos ve. Exacto, pero vos venías anunciando el super miércoles y el super jueves y hoy llegamos a lo que es la confirmación del gran título. Después habrá que ir llenando todos los casilleros, habrá que ir viendo qué secretaría, etcétera, etcétera, el equipo definitivo de Massa, pero la información fuerte es la de Massa con un cargo muy fuerte, ¿no? Exactamente, va a haber que llenar un nuevo casillero. A ver, No es oficial aún, sí. Pero Daniel Scioli no va a seguir en desarrollo productivo, sea secretaría, sea dirección general, sea lo que sea. Daniel Scioli no va a estar en desarrollo productivo. Ajá. No acepta seguir, en este caso, por debajo de Massa, porque eso ya no va a ser un ministerio. El ministro es Massa, de producción. Exactamente. Ajá. Lo que sí está predispuesta Silvina Batakis, como decía Rosario Ayerdi, de ser secretaria de Hacienda. Scioli no va a ser secretario de Desarrollo Productivo de este mega Ministerio de Economía. Y quiero ver qué pasa con Julián Domínguez, el ministro hasta ahora de Agricultura, Ganadería y Pesca. No por él. Él acepta ser secretario, pero creo que el nuevo ministro, el nuevo mega ministro, quiere otro tipo de gestión al frente de Agricultura, Ganadería y Pesca. Javier, ¿cómo te va? Javier te habla. Ahí me estaba escribiendo con algunos colegas, entre otros Carlos Arvía, que decía que podría ir el Vasco de Mendiguren a producción. Y otro hombre de confianza de Massa, Por eso. Sí, hay que tener en cuenta, más allá de lo que quieran hacer los que están o los que estaban hasta ahora, Sergio Massa desembarca para trabajar con gente de su confianza. Claro, su equipo. Que piensa igual que él, que actúa igual que él, con los que tiene sintonía. No necesariamente los ministros que hasta ahora ocupaban esos lugares, como ahora estamos viendo también en el caso de AFIP con Mercedes Marcó del Pont. Ya les digo que
quien va a suceder a Marcó del Pont es el titular de aduana, Guillermo Michel. Ah, bueno, otro dato importante acá, ¿eh? Atención, otra noticia de último momento con Javier Calvo, todos nuestros periodistas anticipando absolutamente todo. Atención, se va de AFIP, esto lo habíamos anunciado con Pablo Vinocourt, la señora Mercedes Marcó del Pont, pero ese casillero ya está lleno y es otro hombre de extrema confianza de Sergio Massa. Sí, ya está todavía, insisto, no es un comunicado oficial. El equipo Massa lo va a dar a conocer en los próximos días, el equipo completo, pero Guillermo Michel va a pasar a no solamente a ocupar la titularidad de la aduana, sino de toda la AFIP, que está dividida por un lado aduana y por el otro lado la Dirección General de Impositiva. Exacto. Bueno, o sea, tenemos a Michel en AFIP, por ahora Banco Central sin ninguna modificación, Marcó del Pont fuera de la AFIP, acá estamos viendo la imagen de este hombre que ocupó un cargo muy importante en la aduana y que ahora va a otro cargo importantísimo como es nada más y nada menos que la AFIP. Exactamente, y te subrayo lo que marcaste de Miguel Pelle al frente del Banco Central por ahora. Por ahora. La información que yo tengo tampoco es todavía oficial, sino haber comunicado del gobierno al respecto, es que Miguel Pelle no va a mantenerse como presidente del Banco Central. Otra modificación. O sea, tendríamos modificaciones, pero, Javier, sustanciales. Primero porque acá no nombramos un ministro de Economía. No, Paulo. Acá hay una dinámica, hay una decisión de Alberto Fernández, pero sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, de que se cambie la dinámica económica del gobierno. Claro. Y para cambiar la dinámica económica de la toma de decisiones económicas, se necesita no solamente un cambio de cara al frente de un ministerio o de varios ministerios, sino una lógica completamente distinta, y por eso esta vez sí recurren a Massa, cosa que no había pasado en anteriores oportunidades, porque ya no está el horno para bollos y es necesario cambiar esta dinámica. Exacto. Pensemos que, hoy lo hablábamos muy temprano, que el 2 de julio el único cambio que hizo el presidente Alberto Fernández fue Batakis por Guzmán, que renunció, porque el presidente resistía modificaciones y cambios permanentemente. Hoy estamos hablando de una explosión en el área económica, donde queda el tablero ese tan mentado que hablamos tantas veces a nombre de Sergio Massa, que lo maneja desde economía, desde producción, desde agricultura, pero con un hombre de confianza en la AFIP, atentos al Banco Central, y después, bueno, el tema de Beri, que es un hombre de confianza de Alberto Fernández, que se fue y que tendría ese cargo, nombra a Marcó del Pont, y que tiene que ver con el manejo de los organismos internacionales, cosa también muy importante, ¿no? Exactamente. No es casualidad el pedido del nuevo superministro de tener injerencia en las políticas monetarias del Banco Central y en la política impositiva. ¿Por qué? Porque básicamente por ahí se define el dólar. Claro, obvio. Es el termómetro del humor de la sociedad argentina, y desde ese lugar, desde el Banco Central, vos tenés la política monetaria, el valor del dólar, qué manera podés influir. Y desde el punto de vista de la AFIP tenés, por un lado, lo que se importa a partir de la aduana, y por el otro lado, lo que se recauda, que es los fondos con los cuales se puede manejar el Estado argentino. Seguro. Bueno, Javi, lo último, y te despido. Entonces tenemos superministro Sergio Massa, vos planteás que Daniel Scioli no aceptaría estar bajo esa órbita, Domínguez, un signo de interrogación. Nosotros manejábamos también lo mismo que vos, que habría un interés, habrá que ver si le interesa eso a Massa. Cambio en la AFIP, por ahora el Banco Central en silencio y atento a todo lo que está pasando en... ¿Qué nos queda? Bueno, alguno especulaba con Banco Nación y tal vez más nombres de Massa en la conformación de su equipo definitivo, pero esto directamente el próximo lunes, ya con el hecho sustancial y fuerte que se produjo a las 6:03 de la tarde cuando se comunicó lo de Massa. Exactamente, y la confirmación de que Batakis continúa en economía, pero ya en un rol ya más de Secretaría de Hacienda,
que es lo que le ha planteado claramente al presidente. Exacto. Javi, un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo grande, Paulo. Javier Calvo, haciendo un análisis y completando también informaciones fuertes de último momento con todas las piezas dentro de lo que es el equipo económico que pone a Sergio Massa como superministro manejando economía, producción y agricultura. Pausa y enseguida volvemos.